Vamos a comenzar ahora con el tercer panel, con el tema más fascinante de qué significa ser un malabarista latinoamericano. Y tenemos un panel extraordinario, un grupo extraordinario de panelistas con el moderador de Sally Hughes de la Universidad de Miami. Es una profesora de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Miami y las comunicaciones interdisciplinarias del Caribe, México y las diásporas. En particular, ella es un experto de mi país, México. Ella sabe más acerca de México que yo, lo cual es muy bueno tener una perspectiva diferente de la política mexicana vista del punto de vista de Sally. Su primer libro fue reconocido por la Asociación de Educadores en las Comunicaciones Masivas y como el libro principal para el 2006. La comunicación política de etnicidad y raza en la División de Comunicaciones en la Asociación de Comunicaciones Internacional. Ha reconocido su trabajo como los premios de mejores ponencias del 2013 y tres, respectivamente. El CUNO a la prensa política, la Junta Internacional y es la presidente para los medios masivos y cultura popular para el Congreso de 2014 de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Su investigación más reciente eh, es, y por favor le dan la bienvenida a Sally Hughes de la Universidad de Miami. Muchísimas gracias. Pues muy bien, en primer lugar, creo que debemos dar una rueda de aplauso al personal de Black y la Escuela de Periodismo para que todo esto funcione muy parejamente. Muchas gracias. Yo también quiero agradecerle al doctor Mora y al decano Rice por reconocer rápidamente el valor de los paneles y la investigación del periodismo, porque yo creo que hay dos suposiciones implícitas a la hora de poner este panel que ellos comparten. Y el primero es que el periodismo es una fuerza en la sociedad y es de suficiente importancia para que la academia lo estudie. Y también se clasifica tan alto como la política y la economía y merece tener un escrutinio académico. El segundo punto es que las interacciones entre la academia y el campo es mutuamente importante, que ambos podemos aprender el uno del otro y mejorar tanto la práctica y la comprensión de cada uno. Los panelistas que tenemos el día de hoy, creo yo que estarían de acuerdo con esas dos suposiciones. La mayoría de ellos han sido periodistas practicantes o algún tipo de practicante en el campo de comunicaciones antes de pasar a la academia o de ser profesores. Y todos estamos motivados por esos años, pero traemos a esta investigación y aprendemos ahora de la perspectiva diferente y esperamos que a través de nuestro trabajo podamos tener alguna influencia no solo en la universidad, sino también en el campo. Y sabemos que las influencias del campo funcionan. Entonces, el formato utilizado va a hacer que cada miembro del panel va a tener como unos 10 minutos para presentar su trabajo. Y yo debería decir que lo que nos une en esta mesa en nuestro trabajo en un proyecto que se llama El Mundo del Periodismo. Mi colega Mireia va a explicar eso en mayor detalle, pero este es un proyecto que incluye como 50 países en todo el mundo, donde el equipo de investigación en cada país está de acuerdo en utilizar un instrumento de completo y además del instrumento global, un instrumento de encuestas. Y hemos tenido una serie de preguntas para adaptar el cuestionario a las condiciones de Latinoamérica y el Caribe. Y espero que a través de esta comparación y esta medición cuidadosa y análisis de lo que está sucediendo en el periodismo en América Latina hoy en día, cada vez aprendemos más del periodismo y podemos educar al público y a los que toman las decisiones políticas y los periodistas mismos, porque hay un proceso de profesionalización
de conocimiento, de crítica y los periodistas críticos en cada país. Creo que podemos agregarle algo a ese debate. Vamos a conversar con Mireya Márquez Ramírez, de la Ciudad de México. Mireya es profesora de estudios y la teoría de los medios en la Universidad Iberoamericana. Y yo quiero no darles toda la biografía de cada uno de ellos para ahorrar tiempo, pero pueden ver que cada uno de estos panelistas nos trae un trabajo de campo y análisis de mucha profundidad. Y yo sí voy a señalar que Mireya tiene un programa muy interesante en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y tiene un programa de fellowship que se llama La Prensa y la Democracia, donde los periodistas vienen de todo México para pasar un semestre en su universidad y toman un seminario con ella y luego pueden tomar los cursos que ellos quieran en la universidad. Y esto ha estado funcionando ya, creo yo, por una década y es muy útil en el desarrollo profesional y desarrollo personal de los periodistas de México. También tenemos a Sonia Virginia Moreira, que nos trae mucha experiencia del periodismo brasilero, igual como la investigación del periodismo. Ella es una profesora asociada en comunicaciones sociales en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, en el área de periodismo, cultura de los medios y la industria de los mediática. Y tiene énfasis en el ambiente de la industria de la radio, por ejemplo, y la difusión y comunicación regional y la concentración de los medios. Ambos, profesor Moreira y el Márquez, igual como el profesor Arroyave, tienen publicaciones extensas en este campo de estudios. El profesor Arroyave tiene un PhD en la comunicaciones en la Universidad de Miami, y tengo que decirlo porque nos gusta llamarlos que es nuestro. Él dirige el primer PhD en Colombia y la fundó. Y él viene de Barranquilla, o sea, en Colombia, en la Universidad del Norte de Barranquilla. Y yo lo dejo ahí. Cada uno va a tener como 10 minutos y yo pienso que la mayor parte de nosotros vamos a estar sentados aquí en la primera fila conforme la gente vaya dando sus presentaciones, pero nos va a quedar mucho tiempo para las preguntas después de las presentaciones. Y yo les instaría a ustedes para que cada uno de los equipos nacionales está en diferentes etapas de su investigación, por lo tanto, con la excepción de la doctora Moreira, que está presentando del estudio piloto, estas muestras están incompletas, pero lo suficiente ya para ver resultados muy interesantes y para recordarnos la dedicación involucrada en ser un periodista en Latinoamérica hoy en día. Entonces, con eso yo lo paso el micrófono a la doctora Márquez. Muchas gracias, Shirley. Mi presentación es en español, yo soy fluida en inglés, pero yo pienso que cuando estamos hablando es mejor hablar mejor en mi idioma. Entonces voy a hablar en español, pero yo con gusto puedo responder a cualquier pregunta en inglés. Bueno, efectivamente este proyecto lo encabezamos la doctora Sally Hughes y yo para México. Este proyecto fue planeado desde la Universidad de Múnich por el doctor Thomas Hanitz, se titula Worlds of Journalism. Y pues lo que trata de medir son 3 dimensiones en las culturas periodísticas, dimensiones que se aterrizan en la forma en cómo está diseñado el instrumento metodológico, es decir, este cuestionario que se aplica a periodistas de 80 países y que además nos da la flexibilidad a todos los equipos nacionales y regionales de agregar nuestras propias preguntas, cosa que para México pues nos ha sido muy útil porque por el contexto de violencia que se vive, por supuesto, nosotros estamos más interesados en preguntarles cosas diferentes que aquellas a las que quisieran preguntar, por ejemplo, en Europa o aquí en Estados Unidos. Los roles institucionales buscan saber cuál consideran que es el rol que asumen los periodistas, o el que dicen que asumen los periodistas en su sociedad. Las epistemologías periodísticas son cuál es el grado en que los periodistas o no abrazan este sistema de valores de distanciamiento o de militancia sobre los hechos. Y por último, cuáles son sus perspectivas sobre ciertos parámetros éticos.
Y bueno, los niveles de influencia que trata de medir este estudio son las influencias globales, estas tendencias a la mercantilización, al infoentretenimiento, etcétera, los macroniveles que incluyen las culturas periodísticas nacionales y los sistemas mediáticos, cómo están influyendo en la forma de hacer periodismo y reporteo, un mesa level que busca medir cuáles son las limitaciones o las condiciones del periodismo que provienen de las propias organizaciones, y finalmente el micronivel, que es cuáles son los valores de los periodistas en tanto entes individuales. Oh, sorry, I was clicking here and I forgot to click there. Porque estaba cliqueando acá y no en la pantalla. Bueno, eso es lo que yo acabo de explicarles. Como luce el cuestionario, ya como lo aplicamos. En México nuestra muestra consiste en 360 periodistas, de los cuales hemos hecho 3/4 partes, 250. Lo estamos haciendo con un cuestionario vía Skype, vía telefónica, que les aplicamos a través de asistentes de investigación. Y bueno, estas son las variables que nosotros estamos buscando para México. Además de estos perfiles profesionales, laborales y demográficos de periodistas mexicanos, estamos bastante interesados, que es algo de lo que vamos a presentar aquí, el diagnóstico comparado de condiciones de libertad y autonomía y de factores que le limitan o condicionan, y las medidas de seguridad y estado de riesgo ante la creciente ola de violencia. Entonces, más o menos así es como luce. Como ven, los entrevistadores, la forma en que ellos ven el cuestionario y que lo van llenando. Permítame ir hacia la muestra. Para esta ponencia en específico, tenemos una muestra parcial de 251 periodistas de prensa escrita y de radio. Ahí están las distribuciones, más o menos entre la prensa y el radio tiene la misma, los diarios y los radios tienen la misma proporción para esta muestra. Del 64.1% de nuestros entrevistados para esta muestra parcial de 251 son reporteros, el resto son editores. Bueno, el primer hallazgo que les queremos presentar es el salario. Por supuesto, como en el resto del mundo, el periodismo es una de las profesiones más precarias que existe. Casi, como vemos, la mayoría de los periodistas están situados en ese primer rasgo salarial, que significa de 10,000 a 20,000, de 0 a 10,000 pesos. Considerando que 13.2 pesos es equivalente a $1, estamos hablando de que el rango salarial del 51% de reporteros pues es muy bajo, es muy bajo, y entre este rango salarial son las mujeres el sector más amplio, aun cuando no necesariamente estamos entrevistando a igual número de mujeres que de hombres, porque depende bastante del acceso que tenemos a nuestros entrevistados. Pero el hecho de que las mujeres en mayor medida caigan en este rango salarial, pues ya podría ser un indicador eventual de cuáles son las diferencias y la inequidad de género en términos de condiciones laborales y rango salarial. Y pues bueno, solamente el 34%, que después que hagamos un cruce vamos a comprobar que se va a tratar, por supuesto, de los periodistas en puestos gerenciales, gana entre 10,000 y 20,000 pesos. Yo quisiera pensar que 10,000 pesos son pues poco más de $600, algo así, como $600, así que un periodista está viviendo con menos de $600 al mes en México, para que entiendan un poco. Bueno, una de las variables que estamos explorando, Sally y yo, es lo que
hemos dado por llamar sweatshop journalism, las condiciones de explotación en que se encuentran, porque muchas de las cosas se pueden interpretar si entendemos el volumen de trabajo al que están sometidos. Sabemos que los periodistas de todos los países trabajan mucho, pero para poner en números cuál es la realidad de los periodistas mexicanos, pues en promedio los periodistas mexicanos trabajan para un total de 1.77 medios, del número de plataformas 2.28 plataformas por periodista, y uno de los resultados o de los hallazgos que si bien esperábamos me parece que van a ser significativos para el caso de México, es que cada periodista está asignada a casi 6 fuentes por semana, o 6 news beats per week. Esto significa que los periodistas mexicanos al menos son todólogos y cubren, están asignados a ir a muchos eventos por día que tienen que ver con este número de fuentes que cubren. Y una también, como consecuencia de esta fábrica de producción de noticias, están ya sea produciendo o editando 50.14 piezas informativas a la semana. So they got 50 bylines per week, and that's a lot. Quiero pensar que es muchísimo comparado con periodistas de otras partes del mundo, ¿no? Esto, por supuesto, eventualmente va a tener muchísimas consecuencias para el periodismo de investigación, a profundidad, de contexto, etcétera. Bueno, no me voy a detener en esta mucho porque es muy larga, aunque esta es una de las preguntas principales del estudio, pero bueno, los periodistas mexicanos, uno de los roles a los que más se adhieren es reportar las cosas tal y como son, promover la tolerancia y la diversidad cultural, fomentar el cambio social, promover y defender la legalidad. Y estas son funciones que en la teoría, en la literatura académica, se han teorizado como diferentes o como pertenecientes a sistemas mediáticos opuestos, es decir, al anglosajón más distanciado y factual, etcétera, contra el más militante o involucrado que se le atribuye a los sistemas mediáticos de Europa del Sur. En México estamos viendo que hay una hibridación de roles que técnicamente pertenecerían a sistemas mediáticos distintos. Yo en mi doctorado he teorizado al respecto y podemos hablar de eso en la sección de preguntas. Sí, ya casi. Me voy a tomar solamente un minuto más para hablar de las influencias en el trabajo, que uno creería que la tecnología o el marco legal o la inseguridad son los que tienen mayor influencia en el trabajo, pero como vemos, en realidad las variables organizacionales son las que están teniendo el mayor peso en estas influencias que los periodistas perciben como trabajo. Sobre si han recibido amenazas o no, aunque el 57% dice que no, pues bueno, ahí vemos nunca una vez, 2 veces, 3 veces o 4 veces para el resto de los periodistas. Aquí está dividido por género. La fuente de las amenazas, pues si bien el crimen organizado ha crecido mucho, quiero que no dejemos de poner atención al hecho de que todavía las grandes fuentes de amenaza para los periodistas mexicanos siguen siendo por el sector político, por notas políticas que se han publicado, es decir, el Estado y todo el aparato corrupto sigue pues teniendo un papel muy importante. Y entonces, como medidas de seguridad, los periodistas están poniendo mayor cuidado en exactitud, están teniendo que recurrir a la autocensura de temas sensibles, a retirarse del lugar de los hechos por seguir reportando, a someterse a censura como política institucional, a ocultar información de colegas, a publicar anónimamente noticias, filtrar agencias internacionales, a pensar en exiliarse, etcétera. Entonces, están repercutiendo estas amenazas en que el periodista está decidiendo autocensurarse o bien cumplir con las medidas de censura de sus medios. Ya casi termino. Nos dieron otras medidas que han tomado. La mayor parte de los periodistas pues ha buscado más bien tener que salir a reportear en grupo o cambiar sus estilos de vida o sus rutas para poderse defender. Y lo que notamos es que las mujeres están siendo las más cuidadosas en cuanto a tomar medidas de seguridad,
mayor cuidado en la exactitud, más autocensura, más sometimiento a la censura como política de su medio, ocultar información a colegas no confiables, etcétera. Y bueno, si bien no pinta muy bien el panorama, son los medios alternativos y otros medios afuera de los medios establecidos los que están permitiendo a los periodistas organizarse para tener mejor defensa. Y bueno, esos son algunos de los breves resultados que hemos obtenido en este estudio Worlds of Journalism México. Muchas gracias. Rapporteur. Voy a presentar esta presentación en inglés y que me hace estaba bien, pero como la audiencia básicamente entiende. Poco tiempo y creo que hay muchas cosas importantes de resaltar relacionadas con el ejercicio del periodismo en Colombia. Lo primero es, como ya se mencionó, este estudio parte del proyecto. De acuerdo. Parte de este proyecto internacional y lo que estoy mostrando hoy recoge 656 encuestas hechas a periodistas activos en las 10 principales ciudades de Colombia. De manera que es una muestra amplia y creo que nos da indicio de qué es lo que está ocurriendo en el periodismo y sobre todo cuál es la percepción de los periodistas de ciertos temas centrales que sin lugar a dudas son esenciales en el periodismo. Como reza por acá un letrero que de alguna marcha, sin periodismo no hay democracia. Esto de la libertad es supremamente importante. Y ocurre que vuelve a aparecer en la percepción de los periodistas que hay serios problemas a nivel de la libertad de expresión. El total de los encuestados, 656, manifestaron haber sido víctimas de alguna clase de presión o agresión por ejercer el periodismo. De manera que ya de salida es un hallazgo preocupante. 100% de los participantes han manifestado algún tipo de agresión, de persecución. Y al identificar esos actores, emergen datos interesantes. De manera particular, personas civiles, individuos con problemas muy particulares que de pronto son reportados en las noticias, manifestaron que son los periodistas que eran los que más habían agredido o intimidado el ejercicio del periodismo. Pero en segundo lugar, muy preocupante, estaba la fuerza pública. La policía, el ejército, sigue siendo otro actor que sigue limitando la libertad de expresión en el país. Funcionarios públicos, en el contexto de las salas de prensa, tanto los editores o jefes o inclusive dueños de medios, siguen siendo elementos que dificultan el manejo de la libertad de prensa en el país. Y de igual forma otros actores que tradicionalmente han estado, como los paramilitares, la guerrilla, siguen estando presentes, pero ya de manera muy particular disminuyendo un poco en sentido general. Si estos ítems los cogiéramos por categorías, tendríamos que la primera categoría que emerge como la que más está afectando sería la categoría gobierno o elementos relacionados con el Estado o el gobierno, con un 34%. Luego los propietarios de medios y los editores o jefes con un 24%, y luego personas relacionadas con la parte civil, privada, particulares, con un 23%, y los grupos armados serían con un 19%. Entonces, estos digamos que son los actores relacionados con las dificultades de la libertad de prensa en Colombia. Y si bien estamos hablando del problema, la solución no está cerca, porque también una parte que recogíamos de una investigación que se llevó a cabo hace un par de años, casi que en su totalidad los periodistas manifestaban mucho escepticismo porque se resolviera el problema de la obstrucción de la libertad de prensa. Solo un 2% decía que estaba seguro que siempre el gobierno intentaba solucionarlo, pero un 23 y un 41% decía que escasamente o raramente o nunca. Entonces, hay un problema, pero la solución tampoco se ve a corto plazo. Y si ya especificamos cuáles son los temas
a los cuales los periodistas se sienten o intimidados o restringidos para publicar, ahí también la data muestra cosas muy interesantes. Fíjense ustedes que la élite política tiene mucho poder y sigue intimidando, sigue presionando, sigue ejerciendo una cantidad de circunstancias intimidantes a los periodistas en la sala de prensa. Las bandas criminales, hoy las llaman backcrim en Colombia, y también son el segundo ítem que más se sienten los periodistas restringidos a escribir de ella. La iglesia, fíjense, emergió como un segundo elemento, si se quiere, en número de porcentaje. La élite económica, la guerrilla, las Fuerzas Armadas, el gobierno. De igual forma, si hacemos el ejercicio de agrupar por categorías, nos damos cuenta que la élite, desde muchas circunstancias política, económica, sigue intimidando y sigue ejerciendo una presión muy fuerte. No cualquier periodista se siente con la confianza de arremeter, de publicar, de ser lo suficientemente, si se quiere, lanzado para de pronto una noticia que sabe que tiene grandes efectos políticos o sociales o económicos, publicarla de manera libre. Entonces, estos actores preocupan enormemente, ¿verdad? Podríamos decirlo, y no sé si es aventurado hacerlo, que en buena medida la élite, en su manifestación social, política y económica, sigue teniendo un peso muy grande en las salas de prensa y siguen siendo un factor intimidante para cualquier tema que se quiera escribir sobre ellas. Y como segundo actor, fíjense ustedes que está el actor armado, paramilitares, guerrilla, sigue siendo otro tema que con mucho cuidado tratan los periodistas. Y fíjense que este dato no es nada nuevo, aquí estoy retomando un estudio de Juan Carlos Gómez, alguien muy activo en la Universidad de La Sabana, que es una de las universidades que más se centra en periodismo. Él también hizo una encuesta nacional y muy parecido a los datos que he encontrado relacionados con los actores del área de la seguridad social del Estado y cómo de alguna forma los periodistas se sentían amenazados, intimidados, presionados por estos actores. Pero de igual forma, en un estudio, intentando, repito, ver cómo estos datos se reflejan a nivel de la literatura, que publicamos hace un par de años, esta data es del 2008 al 2010, los periodistas decían en un 35% que en buena medida los temas y si se quiere, algunos matices de las noticias a veces eran directamente sugeridos o presionados por o el dueño o alguna persona que estaba cercana a los intereses del periódico. Es decir, había una política editorial muy clara, a veces en el medio, en el impreso, en la revista, etcétera, que obligaba a tratar ciertos temas o darle a un tema cierto cariz. Entonces, como reafirma un poco los hallazgos que hemos venido mencionando en la parte anterior. Y sobre la élite política que mencionábamos, traigo a colación un estudio de María Teresa Herrán, alguien que también ha reflexionado mucho del tema del periodismo, y fíjense ustedes que nos dice que en el siglo antepasado, si se quiere, antepasado y pasado, casi un siglo, 1886 al 94, de los 28 presidentes de Colombia, 22 habían sido o directores de medios o columnistas o editores, inclusive el presidente actual, sabemos que es dueño por mucho tiempo, su familia, del periódico, si se quiere, más prestigioso y más leído en Colombia, El Tiempo, y con intereses en muchos otros medios. El que era el vicepresidente, su primo, por supuesto, salió de la vicepresidencia y terminó siendo director de una de las cadenas radiales más importantes privadas en Colombia. Entonces, cómo esta élite política que ha estado muy cercana a los medios se ha mantenido y sigue siendo de pronto una de las fuerzas que emergen en esto de restringir y de evitar ciertas informaciones. Otro tema que yo creo que sería novedoso, de pronto los dos anteriores que me he mencionado, actores, temas, se han mantenido constantes, a veces varía uno que otro, pero algo interesante que nos da este proyecto es el tema de que usamos un factor demográfico. Estamos hablando de un estudio internacional que se está llevando a cabo en 70 países. Y aunque en Colombia habíamos hecho varias encuestas y varios trabajos, dado que se utilizan unas categorías que son más, digamos, más populares o más comunes en el contexto internacional, como son etnia, raza, contexto geográfico, al manejarlas acá emergió algo interesante en la data. Bueno, lo primero, las noticias y los medios se concentran en el nivel urbano,
Los principales medios de comunicación están en las 5 capitales del país, pero de pronto lo que más preocupa de esto es que tradicionalmente se ha dicho que Colombia es un país centralista. Buena parte de lo que ocurre en el centro es lo que se cree que ocurre en el país. Y la periferia aparece a veces de una manera muy esporádica cuando hay un tema demasiado grande a nivel casi siempre de orden público. Pero lo cierto es que las regiones y las regiones menores no se ven. Por ejemplo, hubo un problema en el Transmilenio, que es el sistema privado de transporte, público de transporte en Bogotá. Eso fue noticia, apareció en todos los noticieros, los principales medios, pero gente que, por supuesto, que no vive allá, y resulta que son 33, 34 millones de personas, tuvieron que ver por muchos minutos, escuchar por muchos minutos un tema que no les decía nada, porque era un problema de transporte solo de la capital. Pero esto que es el centralismo y que es tan fuerte y que se refleja en la noticia, también se da en el sentido en que son los periodistas de la capital los que ganan los mejores salarios. Un poco comparando con lo que dice la colega en México, allá el salario promedio está en el orden de los 800, menos de $900. Y en buena medida ese salario se duplica en la capital. Y las personas que trabajan en el centro del país tienen primero un mejor salario, mucho mayor acceso a la información, tienen una cantidad de condiciones que no se da en la región. Entonces, no solamente es un periodismo urbano, sino además un periodismo que está de frente, casi que ignorando o dejando de lado todas las noticias relacionadas con la parte rural. Y solo son visibles en temas relacionados con ataques guerrilleros, problemas graves, pero en buena medida el centralismo se hace presente también en el periodismo. De igual forma, en cuanto a género, básicamente emerge de nuevo el tema de que las mujeres ganan un 30% menos, de que ocupan puestos menos destacados, de que a pesar de que pueden tener similitud de procesos, el mismo trabajo y el mismo volumen de desempeño del hombre, su salario es inferior, y esto inclusive estadísticamente lo demuestra la data. Y finalmente, cerramos con esto, algo interesante es que, como les decía, esa categoría de la persona, como parte de la encuesta que diligenciaba, se autodenominaba si era afrodescendiente, si era blanca, si era mestiza, si. Resulta que emergió algo que no sé si sea relativamente, en cuanto a data, demostrable, algo interesante en Colombia. Primero, que los grupos, los periodistas blancos, que se autodenominaban blancos, al reportar su salario era mucho mejor, mucho más alto, mucho más sobresaliente que aquellos que eran o afrodescendientes o mestizos o, si se quiere, no de esta etnia en particular. Entonces, esto que se creía que de pronto era muy típico de ciertos países, en la data está emergiendo y resulta muy interesante matizarlo y trabajarlo porque está demostrando cosas preocupantes. Lo otro es que también se sienten que ellos tendrían mayor confianza para crecer a nivel interior en los medios, para tener mayor, o sea, un poco lo que se llama el capital social. Tienen un capital social, tienen un capital, si se quiere, también político, etcétera, que le permite hacer mejor carrera y tienen más confianza de que van a poder trascender y ocupar cargos destacados que no lo sienten los mismos personas o afrodescendientes o mestizas. Y de igual forma emergió un grupo, está un poco en la presentación anterior, un grupo social. Colombia hay muchos delfines, llamamos delfines a hijos o miembros de la política o presidentes o que de alguna forma siempre han estado vinculados a los medios. Y son un grupo de élite que han venido estando presente y gozan de cierto poder económico, social, pero también visibilidad en los medios. Pues este grupo emergió como uno de los más importantes, los más destacados y que también se siente como muy confiado en que su participación y su crecimiento a nivel profesional va a ser mucho mayor. Entonces, digamos, estas son a grandes rasgos pinceladas de una data que promete ser muy interesante y que en la medida en que ya empezamos a reportar de una manera a nivel de artículo, yo creo que van a generar una cantidad de discusiones muy interesantes sobre el periodismo en Colombia. Si quisiera hacer esta presentación en español, pero mi español es peor que mi inglés.
así que me van a tener que oír en inglés. De todas maneras, y una cosa que yo quisiera presentar es que nuestro ambiente mediático en Brasil, estos son cifras muy grandes, pero al hablar de los medios periodísticos, podemos decir que en Madrid tenemos 4.600 periódicos, pero solamente que 600 son periódicos diarios. Y también tenemos 4.000 estaciones radiales y casi 40.500 estaciones radiales comunitarias desde los años 90. 4.000 estaciones de emisoras televisivas, pero solo 4 tienen redes que se transmiten en las otras estaciones. Tenemos una televisión estatal y una pública, y tenemos más de 600 títulos de revistas. Esto es un mercado de 15.000 millones de dólares al año. Y también, y aquí pueden ver cómo los medios, cómo tenemos todos estos, dinero que circula en los diversos medios de Brasil. Y aquí es la fuerza de trabajo del periodismo. Por esto es que no le pude traer datos nuevos. Los datos que voy a presentarles aquí vienen del 2008 al 2009, porque tenemos un problema muy grande para obtener estas cifras. Pueden ver que tenemos casi 45.000 periodos de Brasil que no se inscriben, porque hasta el 2009 eran demasiados detalles. Hasta el 2009 hacía falta tener un diploma de periodismo para ser profesional. Así que todo el mundo tenía que ir a la universidad, de recibir cursos de periodismo, y entonces podían recibir un diploma y un registro. Así que estas cifras provienen del Ministerio de Trabajo, y no estamos seguros de que provengan del 2012, y no estamos seguros si de verdad son correctos. Y basado en estos números, vamos a entrevistar 611 periodistas en Brasil, casi un tercio en el estado de São Paulo. Así que pueden ver que tenemos muchos brasiles en Brasil, y São Paulo, que es prácticamente otro país dentro del país. Es verdad, es increíble la diferencia de los datos cuando consideramos a São Paulo. Y yo hice algo con el trabajo anterior de investigativo sobre el trabajo periodístico, y quiero hablar de esto. Y una cosa, y les voy a enseñar algunos de los recursos, ¿sale? La última investigación del 2008 al 2009, que hablaba acerca de la cobertura específica. Los periodistas decían que tenían que escribir distintos tipos de historias. Casi el 91% trabajan solamente con un solo medio, y por lo general trabajan como 30 a 50 horas a la semana haciendo sus trabajos, y 41 a 50%, 41 a 50 horas, 55% de los periodistas trabajaban a 41 a 50 horas y producían, y pueden ver, de 1 a 20 piezas periodísticas. El 34% decían que producían 10 historias a la semana, y otro 29% decía que producían de 11 a 20 historias a la semana. Y con respecto a las actividades periodísticas, yo creo que es muy interesante. La mayor parte de los periodistas decían que pasaban hasta 10 horas
recopilando información, pero aquí es como ellos decían que se pasaban en la producción de la noticia, lo cual es muy interesante porque es muy distinto al tiempo que se pasaban recopilando información. Y con respecto el reportaje investigativo, la mayor parte de ellos trabajaban hasta 10 horas a la semana y yo creo que es un resultado muy importante porque eso quiere decir que no tenemos reportaje investigativo en Brasil. Solo el 12% dijeron que se pasaban más de 70 horas a la semana haciendo esto. Regarding the journalist roles, most Periodismo. 83% dijo que los periodistas tienen que suministrar información política para que la gente pueda tomar sus propias decisiones en referencia a la política en los países. Lo que ellos piensan que es más importante, es extremadamente importante para los periodistas suministrar información política, pero es bastante importante atraer al público más amplio. Y en referencia a la influencia interna, ellos piensan que más del 30% piensan que el personal es una influencia muy grande. Si usted puede reunir esto, va a ser más del 60% de los que respondieron. En referencia a las influencias externas, no son influencias, es de familias o amigos. En referencia a la educación, como les dije, debido a que el periodismo es un diploma, es obligatorio, la mayoría se han graduado del periodismo. En referencia al uso de la experiencia, están alrededor de, yo diría, de 11 a 30 años de experiencia. Y generalmente se quedan en la misma organización, de 1 a 20 años en la misma organización. Esta investigación fue realizada y yo me olvidé de decirles que al comienzo, y esto es muy importante, esta investigación se hizo con 100 periodistas en 25 lugares mediáticos. La misma distribución, la mayoría son reporteros y algunos son editores y otros directores o directores jefes o tienen clasificaciones más altas. La mayoría de ellos eran varones, lo cual yo pienso que eso va a cambiar con esta nueva investigación, porque hoy en día en el Brasil y los salones de prensa hay más mujeres que hombres. Y yo creo que la nueva investigación o la nueva va a mostrar esto. En referencia a la edad, pueden ver que tienen edad media y yo creo que esto también va a cambiar porque hay mucha gente joven en las salas de prensa y va a ser muy bueno comparar los resultados. Ahora, el ingreso. Apreté el botón equivocado, disculpas. Bueno, yo creo que ya todos han visto sobre México, Brasil y Colombia que el ingreso es prácticamente igual. Y pueden ver que no hay muchos. Bueno, 24% dijeron que han recibido de $2,000 a $4,000. Pero yo pienso que principalmente eso es del estado de Sao Paulo y probablemente Río quizá y Brasilia, porque hay diferentes tipos de sueldos en otras partes del país. La mayoría de la gente que respondió a estas encuestas dijeron que ellos reciben hasta $700, hasta $1,000 y son periodistas de radio, de estaciones de radio, porque esos son los que reciben los menores sueldos en el Brasil. Bueno, esta parte de la investigación en el Brasil de los datos del 2004
de los periodistas de Brasil, tuvimos mucho problema definiendo ahí el universo que íbamos a considerar, porque cuando usted habla de los totales de casi 45.000 periodistas que hay en el Brasil, como 6.000 de ellos son consultores de prensa, entonces no vamos a considerarlos, solo vamos a considerar los que están en las salas de prensa. Pero, aunque tenemos más información en las salidas de los medios y las finanzas de los medios, no tenemos nada de información sobre los periodistas mismos. Por lo tanto, esto es muy importante, una investigación sumamente importante, porque yo pienso que para estar libre tenemos que estar conscientes, y los periodistas tienen que ver mucho con estar conscientes de la situación. Y pido disculpas por mi inglés. El inglés de Sonia es muy bueno, especialmente comparándolo con mi español. Hasta ha sido una primera vista muy importante de cómo es que los periodistas, no solo los élites, sino todo el grupo de periodistas en 3 diferentes países en Latinoamérica, cómo funcionan. Creo que hemos visto algunas similitudes en diferencias en términos de cuán precarios o los tipos de precariedad en cuanto a influencias en el trabajo, que en algunos casos señalan a realmente el sistema de valores, que es lo que podría ser la clave para crear periodismo democrático cuando consideramos los valores a nivel de organización e influencias y las influencias de la sociedad. Yo felicito a todos por mantenerse dentro del marco del tiempo, y eso lo hicimos para poder lograr a tener tiempo para las preguntas. Los invito entonces a que hagan sus preguntas. Alejandro, por ejemplo, tiene un micrófono. De otra manera, yo también puedo hacer preguntas, pero nos encantaría escuchar las preguntas que ustedes tienen. Aquí estábamos hablando con Sergio que algunos de los datos presentados son muy interesantes y contradicen un poco que nosotros tendemos a pensar en cuanto a los monitores. Carlos Lauriagir está acá del CPJ, que tiene cifras muy interesantes de los periodistas. Por ejemplo, en el caso del profesor Marcos, México, usted ha dicho que 50% de los periodistas en México no se sienten amenazados. Sin embargo, si yo no estoy equivocado, pero en el caso del profesor Arroyaves, que él ha señalado que la mayor parte de las amenazas vienen de los civiles y los políticos, y no necesariamente de los grupos armados. Y si yo leo eso en la literatura en general, nosotros vamos a encontrar que probablemente la figura es diferente o las sugerencias son diferentes, y que los monitores de derechos humanos tienden a decir que en Latinoamérica la mayoría que amenazan son las fuerzas paramilitares y los guerrilleros. Y hay artículos muy extensos que hablan de esas amenazas, pero yo no he visto a nadie, por ejemplo, que trata de las amenazas de civiles a los periodistas, que ha sido el caso de Venezuela. Entonces yo pienso si hay una desconexión en lo que nosotros vemos cuantitativamente en una manera muy diferente en este panel comparado con los escenarios que hacen los políticos y los monitores de los derechos humanos están viendo. ¿Se da usted cuenta de lo que yo estoy tratando de preguntar acá? ¿Cuál sería su reacción? Muchas gracias. Bueno, lo primero que yo tengo que decirle es que nuestra muestra es muy representativa de todo el país, y hay veces estos monitores de derechos humanos se enfocan en las zonas más conflictivas y también en periodistas élite. Cuando tenemos todos estos foros que están hablando y discutiendo de cómo es que los carteles de las drogas son una amenaza a los periodistas, a veces pasan esto por alto, estas fallas institucionales. Yo voy
La hipótesis de trabajo que tenemos hasta el momento es precisamente que muchos de estos periodistas, aun si ellos trabajan dentro de las áreas donde están más amenazados por los carteles de las drogas, es mejor, tiene muchas presiones que vienen tanto de la organización y los panoramas políticos. No olvidemos que el sistema de medios de México está muy instrumentalizado por la élite y las democracias y en la región del área. Entonces todavía dependen mucho de la publicidad política para sobrevivir. Con eso en mente, si el proveedor principal, su ingreso diario es el Estado o la élite política local, no hay sorpresa de que las amenazas más comunes vienen de ahí, igual como la delincuencia organizada. Hay veces los gobiernos quieren lavarse las manos diciendo que la fuente más importante de amenaza para los periodistas en México hoy en día es el crimen o la delincuencia organizada, pero este estudio nos va a ayudar ciertamente a ponerles la culpa, echarle la culpa a donde pertenece y las responsabilidades a donde pertenecen. En la carta que tenemos, que se llama El periodismo en el siglo XXI, ese capítulo en particular, ahí tenemos los datos del 2008 al 2010 y básicamente lo que hemos encontrado es que tenemos las categorías ahí y tenemos los obstáculos que los periodistas confrontan cuando hacen su trabajo, y en ese capítulo nosotros identificamos los guerrillas y los paramilitares como uno de los más importantes. Pero en este momento, estos datos del 2013 y también del 2014, el panorama está cambiando en Colombia. Y aunque todavía estamos confrontando este problema con lo que nosotros llamamos, y comenzamos esta nueva era que se llama posconflicto, la realidad es que en todos los diferentes lugares donde los periodistas están trabajando en diferentes regiones y asisten a diferentes ciudades, confrontan tipos diferentes de problemas, y los civiles quizá tienen problemas con el resultado de la información de diferentes situaciones en todas las regiones. Quizá hoy en día esto es un factor que intimida mucho a los periodistas. El ejército de Colombia todavía sigue siendo un problema, porque nosotros estamos confrontando estos conflictos y hay problemas, y también con los periodistas independientes cuando tratan de decidir y tomar medidas bajo ciertas situaciones que confrontan. Entonces sí, es cierto, hay factores muy grandes, pero eso está cambiando, y quizá debido a que tenemos esta percepción del periodista como tenemos acá en estos datos. Eso es lo que estamos reportando en este proyecto. No medimos en la misma manera como México y Colombia, pero yo les puedo decir que quizá muchas cosas han cambiado desde junio del 2013 por la manera como los medios y el público y los políticos tratan, y esto ha estado cambiando. Simplemente quiero señalar rápidamente que la pregunta donde salió el 50% es si usted ha sido amenazado durante los últimos 5 años. ¿Qué siente usted de amenaza? ¿O se siente usted que ha sido amenazado? Y si usted ve qué tipo de reacciones tienen los periodistas en México y cuál es el sentido general de amenaza, entonces llegamos al 60 y al 70%. Y la otra cosa que yo quiero señalar, y sobre todo en México, yo pienso también en Colombia, hay defensores de la prensa locales que tienen, por lo menos en el caso de México, han señalado que la mayoría de las amenazas en México vienen de los políticos a nivel local y de Estado. Algunos, quizá la mayoría, en conexión con la delincuencia organizada. Y también en México tenemos un problema de políticos a nivel local que amenazan a los periodistas. Es interesante para mí que no ha habido tanto como la creación de organizaciones para los profesionalismos
Creo que el programa Pende es uno de los pocos, y yo no sé por qué es eso, si hay una desconfianza o no hay organización o universidad que haya sido capaz de tomar ese manto para que los periodistas trabajen más ampliamente en lo que es problemas de profesionalización, más allá de las amenazas y ese tipo de cosas. A mí me parece que quizá en el Brasil hemos visto más de eso, ese tipo de periodistas que están tomando una visión más amplia ellos mismos. Y yo pienso que eso quizá es donde el profesionalismo, de ahí puede ser que surge estas asociaciones, viendo a temas como la ética y cómo mejorar las condiciones de trabajo. Pero a nivel local, estos grupos que trabajan con la prensa libre y estos problemas se ha vuelto mucho más sofisticado y han señalado en México que los políticos son la fuente principal de amenazas. Tenemos otra pregunta, probablemente solo nos queda tiempo para una pregunta más. Un poco para combinar el último panel que tuvimos y obviamente los periodistas en América Latina están siendo amenazados principalmente, ya sea por las políticas, por el gobierno o algún tipo de delincuencia organizada en Venezuela. Obviamente están pasando por una situación muy dura, no solo políticamente, sino también los periodistas que se encuentran ahí, ya sea que sean venezolanos o internacionales que van y cubren las noticias. Tenemos diferentes casos ahora, pero una de las cosas que yo soy un estudiante de periodismo y estamos viendo que principalmente los gobiernos están defendiendo, ya sea los periodistas o las organizaciones donde ellos trabajan. Ahora vemos cada vez más y más, no sé cuál es la traducción, como periodismo de los ciudadanos, gente normal, porque sienten que no están representados entre los medios y están tratando de exponer lo que está realmente pasando en su país. Obviamente lo hemos discutido en diferentes clases y esto va a afectar realmente el periodismo como lo conocemos, el periodismo tradicional. Si esto está siendo estudiado en su investigación, ¿cómo piensan ustedes que este periodismo va a afectar sus carreras? ¿Piensan ustedes que, bueno, obviamente por los sueldos y esas cosas, gente que está arriesgando su vida, y ustedes tienen varios periodistas que están haciendo ese trabajo? Y también, ¿qué pasa con los medios sociales? Una gran pregunta. ¿Alguien quiere responderla? Algo interesante que está sucediendo en Brasil con los medios sociales, que son increíblemente presentes, y el ciudadano, el periodista ciudadano, es una persona muy presente igualmente en el Brasil. Y el asunto es que nosotros también tenemos estos blogs y son principalmente regionales y generalmente tienen fondos del gobierno igualmente. Durante los últimos 10 años yo diría que estos blogs han recibido dinero de los gobiernos para poder seguir actuando y entregando información. Y yo pienso, en el caso del Brasil, esto sería un estudio muy importante por el financiamiento de los medios, y el gobierno es el financiador más importante de los medios, si usted considera todos los ministerios y todo eso. Y yo creo que su pregunta sería de suma importancia. En nuestro caso, como por ejemplo en Río, tenemos las milicias, que anteriormente eran los policías, pero no tenemos este tipo de amenaza que registran en México y en Colombia, al menos por ahora. Los otros dos, mantengan por favor sus comentarios muy breves. Creo que este es un tema sumamente importante. En Colombia, por ejemplo, hay mucha información que se está llevando a cabo a través de los medios sociales y se está volviendo bastante importante. Tenemos esta crítica de los periodistas tradicionales, que hay veces
piensan que es chismografía realmente y no es buena información. Como ha mencionado Claudia más temprano hoy, que el periodista puede utilizar esa información porque es importante. Estuvo ahí y quizá la pueden salvar de alguna manera esa información grabándolo o algo, pero la situación clave acá es asegurarse que la información puedan procesarla como cualquier otra fuente de información y de esta manera hay que asegurarse que sea información real y la puedan utilizar y va a ser de mucha ayuda para el periodista que nos encontraba ahí en ese momento porque alguien le salvó la información. Tenemos este debate en Colombia entonces de cuán importante es utilizar los medios sociales y en particular para la sociedad civil que está relacionada a este tema y yo creo que a la fecha la tendencia principal es tratar de sacarle provecho a eso, no decir que es malo, si son consideraciones éticas. Bueno, la pregunta en el estudio está bastante limitado. Le preguntamos a los periodistas si los medios sociales tienen un aumento de influencia y la mayoría dicen que ha habido cambio en los últimos 5 años, pero un estudio cuantitativo no nos permite entrar en ese tema. Pero con otra investigación que tengo con mis colegas en mi departamento, encontramos que aunque de que hay una sociedad civil digital que está empujando para que haya reforma, permanece en los ambientes urbanos de clase media de Ciudad de México y como hay esta división digital, no se sabe cuánto tiempo estos movimientos digitales han tenido influencia. Por supuesto que lo ha tenido los que tienen tweets y computadores y son alfabetizados digitalmente, pero si vemos el panorama general y la división digital de los pobres mexicanos, siguen viendo sus noticias en la televisión y por eso que Enrique Peña Nieto ganó de todas maneras las elecciones de 2012. Si fuera por los medios sociales, la izquierda hubiera ganado las elecciones, pero el hecho de que Peña Nieto ganó prueba esto. Bueno, hay mucha información que se puede desarrollar. Esperamos poder conversando con ustedes. Les pido que vean el sitio worldsofjournalism.org para ellos que quieren datos del estudio piloto que terminó en el 2008. Lo pueden aprovechar. Los nuestros estará puesto finalmente y seguir con este diálogo porque el cuestionario es bastante largo y robusto y con entrevistas cuantitativas largas y esperamos poderlo publicar y seguir contactando a los periodistas. Así que gracias a todos por haber venido y por los esfuerzos por venir y todas las cosas que han compartido con nosotros hoy.